Estimados estudiantes, mi nombre es María José Ramos Espínola y soy tecnóloga médica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a la clase de proyecciones radiológicas de hombro y cintura escapular. En esta clase revisaremos en primer lugar la anatomía de hombro y cintura escapular. Este será un recordatorio de lo que ustedes ya estudiaron en cursos previos. Luego veremos generalidades, proyecciones radiológicas de hombro y de cintura escapular. Posteriormente revisaremos patologías frecuentes, algunas de las indicaciones más habituales por las que se solicitan estos estudios imagenológicos. Para finalizar, revisaremos cuál es el protocolo que utilizamos en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Acá podemos ver a grandes rasgos lo que es la anatomía del hombro y cintura escapular, por qué huesos están formados. El húmero proximal se articula con la escápula formando la articulación del hombro o articulación glenohumeral, mientras que la clavícula y la escápula tienen por función conectar cada extremidad superior con el tronco o esqueleto axial. Esto es, conectándolo a través del esternón superior por anterior y por posterior esta conexión es incompleta, ya que la escápula se une al tronco solo a través de músculos. Cada cintura escapular se conecta a la extremidad superior a través de la articulación del hombro. Esta es una vista frontal del húmero proximal en rotación neutra. Tenemos la cabeza humeral. Inmediatamente debajo de esta vemos el cuello anatómico, luego el tubérculo mayor o troquíter y el tubérculo menor o troquín. Entre ambos está el surco intertubercular o también conocido como corredera bicipital. Hacia distal vemos el cuello quirúrgico. Este se llama así porque es un sitio frecuente de fracturas que requieren una intervención quirúrgica. Y hacia distal vemos el cuerpo diáfisis humeral, que es un tema de estudio en otra clase. Esta imagen corresponde a una radiografía de hombro AP y en ella podemos correlacionar las mismas estructuras que vimos en la diapositiva anterior. Aquí está la cabeza humeral, el cuello anatómico, el tubérculo mayor y menor, separados por el surco intertubercular o corredera bicipital, el cuello quirúrgico y hacia distal está el cuerpo humeral. También podemos ver el acromion, la clavícula, apófisis coracoide, la cavidad glenoidea de la escápula y el borde lateral o axilar de la escápula. En lo que a patología de hombro se refiere, un término muy habitual que vamos a escuchar es las lesiones del manguito rotador. Por lo tanto, también debemos conocer qué es el manguito de los rotadores. Este corresponde a un grupo de músculos que envuelven la articulación glenohumeral o articulación del hombro y sostienen firmemente la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Estos son 4: el subescapular, el infraespinoso, el redondo menor y el supraespinoso. Revisaremos brevemente el origen y la inserción de estos músculos. El músculo subescapular se origina en la cara anterior de la escápula y se inserta en la tuberosidad menor del húmero. El músculo infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa y se inserta en la carilla posterior de la tuberosidad mayor. A su vez, el músculo redondo menor se origina a lo largo del borde externo de la fosa infraespinosa y se inserta en la carilla posterior-inferior de la tuberosidad mayor. Finalmente, el músculo supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa y su inserción es en la carilla superior de la tuberosidad mayor. Podemos agruparlos según el lugar donde se insertan, como que el músculo subescapular se inserta en la tuberosidad menor,
mientras que los otros 3 se insertan en la tuberosidad mayor, en distintas zonas, pero todos en la tuberosidad mayor. La clavícula es un hueso largo con doble curvatura que tiene 3 partes: la extremidad acromial o lateral, la extremidad medial o external y el cuerpo. Hacia lateral se articula con el acromion formando la articulación acromioclavicular y hacia medial se articula con el esternón formando así la articulación esternoclavicular. En esta imagen pueden ver las estructuras que le acabo de mencionar. Esta imagen corresponde a una radiografía de clavícula AP y aquí podemos ver las estructuras que les señalé previamente. Tenemos la articulación esternoclavicular con su extremidad external, el cuerpo, la extremidad acromial y la articulación acromioclavicular. Tenemos una imagen de la escápula en donde podemos ver sus 3 bordes y la articulación glenohumeral. Y a la derecha tenemos una imagen donde vemos algunas estructuras como el ángulo superior, la escotadura escapular, el acromion, la apófisis coracoide, la cavidad glenoidea, el ángulo lateral, el cuello, la superficie costal anterior, el ángulo inferior y el cuerpo. Podemos ver una imagen posterior de la escápula. En la parte superior vemos la fosa supraespinosa. Por debajo de esta la cresta de la escápula o espina escapular. Inferior a esta vemos la fosa infraespinosa con la superficie dorsal o posterior de la escápula y el acromion. Mientras que en una imagen lateral, que es la que está a su derecha, podemos ver hacia anterior, está la apófisis coracoide, luego vemos la cavidad glenoidea al centro y hacia posterior vemos el acromion, la espina de la escápula y distal a ello vemos el cuerpo escapular con su superficie dorsal, el borde lateral o axilar, la superficie ventral, costal o anterior y el ángulo inferior de la escápula. Esta imagen corresponde a una radiografía de escápula AP. En la letra A vemos el acromion, la letra B corresponde al cuello escapular, la C a la escotadura escapular, la D es el ángulo superior, la letra E es el borde medial de la escápula, la F el ángulo inferior de la escápula, la G es el borde lateral y la H corresponde a la cavidad glenoidea y a su articulación glenohumeral o escápula humeral. En esta radiografía podemos ver en la letra A el acromion, en la B la apófisis coracoide, la C corresponde al ángulo inferior, la D es la espina de la escápula y la E es el cuerpo escapular. Pasaremos a revisar generalidades que son importantes a tener en consideración previo a realizar los exámenes. En primer lugar, una vez que llega el paciente al servicio de imagenología, debemos revisar cuidadosamente la orden médica. Esto es una indicación transversal a todos los estudios imagenológicos o más aún a cualquier estudio diagnóstico. Lo primero que tenemos que ver es la orden médica. En ella debemos revisar que estén correctos los datos del paciente, en el fondo que salgan escritos y que correspondan al paciente que vamos a atender, el examen que se solicita, el diagnóstico por el cual viene derivado el paciente y la lateralidad. O sea, fijarnos en el caso de hombro y cintura escapular, si nos están solicitando revisar el lado derecho o el lado izquierdo del paciente, también puede ser ambos lugares, y que estos correspondan con lo que el paciente nos indica. De esta manera podríamos decir que la orden médica está correctamente emitida y podemos comenzar a hacer el examen. El paciente está dentro de la sala de examen y previo a comenzar a realizarlo debemos presentarnos, decir su nombre y que usted le va a realizar el examen.
tenemos que verificar la identidad del paciente. En todo momento debemos utilizar un lenguaje apropiado, respetuoso y tratarlos de usted. No es aconsejable tutear a los pacientes. Además debemos recordar que en todo momento tenemos que procurar que el paciente se sienta cómodo. Con otras proyecciones radiográficas debemos recordar siempre en imagenología, en radiología, cumplir con el criterio ALARA. Esto significa que debemos utilizar las dosis tan bajas como sea razonablemente posible. Evitar repeticiones, sobre todo las que son innecesarias. Marcar el lado derecho con algún punto o alguna marca radioopaca. Y luego, ya una vez obtenida la imagen, debemos rotular la lateralidad, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo del paciente. Ten en cuenta que siempre la estructura en estudio, la estructura de interés, debe estar ubicada al centro de la imagen. Y no podemos olvidar colimar. Esta colimación debe ser ajustada a la estructura de estudio. Idealmente se debe ver en los 4 bordes. No olviden esto, es muy frecuente ver que de pronto toman imágenes o tomamos imágenes y quedan los colimadores abiertos y esto no corresponde. Debemos preocuparnos de que la densidad sea la adecuada para poder ver la estructura que estamos estudiando, que la nitidez y el contraste sean óptimos y a fin de evitar los movimientos y la borrosidad cinética debemos solicitar al paciente mantener apnea. El tamaño de receptor de imagen utilizado va a variar según la institución en la que estamos trabajando, pero en el caso de contar con distintos tamaños, se recomienda emplear en la mayoría de estas proyecciones un chasis de 18 por 24 centímetros o uno de 24 por 30. En el caso de las articulaciones acromioclaviculares utilizamos uno de 35 por 43. Si tienen un detector único de 35 por 43, se va a utilizar este en todas las proyecciones radiológicas, pero aquí cobra especial relevancia lo que vimos anteriormente de colimar a la estructura en estudio. O sea, yo debo colimar simulando el área de 18 por 24 o de 24 por 30 centímetros que utilizaríamos habitualmente. Los factores de exposición empleados se deben ajustar a la realidad de cada institución. Sin embargo, y de manera solo referencial, se sugerirán los factores de exposición utilizados en el Hospital Clínico Universidad de Chile. La distancia habitual para las proyecciones radiológicas que revisaremos es entre 100 y 115 centímetros, con excepción de la articulación acromioclavicular comparativa, donde se utiliza una distancia de 180 centímetros. A continuación, revisaremos las proyecciones radiológicas de hombro. Partiremos revisando el hombro AP en posición anatómica. El posicionamiento para esta radiografía es con el paciente de pie o de cúbito supino. Debemos ubicar el hombro en estudio al centro del estativo o de la mesa en caso de estar en ella. El brazo debe ser abducido ligeramente y colocado en posición anatómica. El chasis que utilizaremos será de un 18 por 24 en sentido longitudinal. El rayo central se dirigirá perpendicular, o sea en 0 grados, y va a incidir en la apófisis coracoides. La distancia que utilizaremos será de entre 100 y 115 centímetros y como les comentaba, esto es solo referencial, los factores que utilizamos habitualmente en el hospital clínico son de 60 kilos con 40 MAS cuando teníamos el CR y para radiología digital estamos utilizando aproximadamente una técnica de 75 kV con 8 mA/s. En esta radiografía vamos a poder evaluar las siguientes estructuras: el tercio proximal del húmero, la escápula superior y su borde lateral, la mitad lateral de la clavícula,
y la relación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Y para poder ver si hemos tomado de buena manera la radiografía o debemos repetirla mejorando algún parámetro, tenemos que evaluar si cumple con los siguientes criterios. Se debe visualizar las estructuras que acabo de señalar. El contorno de la cara medial de la cabeza humeral se va a observar a través de la cavidad glenoidea y debemos ver el detalle del tejido blando, además de la trabeculación ósea, para saber si tenemos un buen contraste y una densidad apropiada. Radiografía de hombro AP con un ángulo para espacio subacromial. El posicionamiento es el mismo que la radiografía anterior. El paciente va a estar de pie o de cúbito supino en mesa. El hombro debe ser ubicado al centro del estativo y el brazo va a ser abducido ligeramente y se va a posicionar en forma anatómica. El chasis también va a ser un 18 por 24 en sentido longitudinal, pero en esta oportunidad vamos a angular el tubo. El rayo central va a incidir en la apófisis coracoide con 15 a 25 grados a caudal. La distancia continúa siendo de 100 a 115 y los factores de exposición son los mismos descritos en la imagen anterior. Las estructuras que podremos visualizar son el tercio proximal del húmero, la escápula superior y su borde lateral, la mitad lateral de la clavícula y la relación entre la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Como criterio de evaluación, además de los mencionados en la imagen anterior, aquí se incluye que se debe visualizar el espacio subacromial abierto. Esto es lo que vamos a conseguir dando ángulo al tubo hacia caudal. Si se fijan, ahí donde está la flecha en naranja, podemos ver que el espacio está abierto. Hombro AP con doble ángulo para cavidad glenoidea en posición neutra. Es en esencia muy similar a lo que vimos anteriormente, pero aquí vamos a añadir una segunda angulación y veremos qué pasa con esto. El posicionamiento del paciente es de pie o de cúbito supino en mesa. El plano sagital va a ser rotado en 45 grados hacia el lado a radiografiar. Esto significa que el hombro en estudio va a quedar apoyado en el estativo o en mesa según corresponda y el lado contrario va a ser el que se va a alejar. Esta es la segunda angulación de la que les estoy hablando. El brazo va a ser abducido ligeramente, pero en posición neutra. Ya no es posición anatómica, acá es en posición neutra. Esto se va a lograr apoyando la mano en el cuerpo. El chasis será 18 por 24 en sentido longitudinal y el rayo central va a incidir en la apófisis coracoide con 15 a 25 grados a caudal. Los factores de exposición son los mismos descritos en la radiografía anterior. Las estructuras que podemos visualizar en esta radiografía son el tercio proximal del húmero, la escápula superior y su borde lateral, la mitad lateral de la clavícula. Vamos a ver la relación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, el espacio subacromial y los tubérculos mayor y menor van a estar en gran medida superpuestos a la cabeza humeral. Esto es porque tenemos el brazo en una posición neutra. Los criterios de evaluación que debemos cumplir para determinar que la imagen ha sido bien tomada son: la articulación glenohumeral debe encontrarse al centro de la imagen. El espacio subacromial debe estar abierto. Esto recuerden que se logra con el ángulo del tubo. La cavidad glenoidea va a estar de perfil, sin superposición de la cabeza humeral. En la imagen que aquí aparece, la cavidad glenoidea está con un contorno dibujado con una línea celeste. Ahí la podemos visualizar abierta. Esto es lo que logramos añadiendo el segundo ángulo desde el plano sagital del paciente. Y finalmente debemos visualizar de buena medida los tejidos blandos y la trabeculación ósea. Entonces, a modo de resumen, el efecto que conseguimos angulando el tubo hacia caudal es el de la imagen a la derecha.
Ahí podemos visualizar, a diferencia de la imagen de la izquierda, que el ángulo subacromial se encuentra despejado. ¿Cuál es el efecto que logramos cuando añadimos la angulación del paciente? Aquí podemos ver la diferencia entre la imagen de la izquierda, donde el paciente está completamente apoyado en el estativo, y la imagen de la derecha, donde hicimos la angulación. En esta sí podemos ver la cavidad glenoidea de perfil. Radiografía de hombro en rotación externa. El posicionamiento es el siguiente. Debemos ubicar al paciente de pie en el estativo o en mesa en decúbito supino. Vamos a rotar el plano sagital medio del paciente en 45 grados hacia el lado a radiografiar. El brazo lo colocaremos ligeramente abducido con rotación externa. Esto lo logramos ubicando los cóndilos humerales paralelos al detector, con la mano en posición anatómica. El chasis empleado será de un 18×24 longitudinal. El rayo central va a incidir en la apófisis coracoides con 15 a 25 grados a caudal. La distancia continúa siendo de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición son los mismos descritos anteriormente.
Las estructuras que podemos visualizar en esta radiografía son las siguientes: húmero proximal en AP, mitad lateral de la clavícula, porción superior de la escápula, relación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea y la tuberosidad mayor. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que debemos cumplir? La articulación glenohumeral o escápula humeral debe encontrarse al centro de la imagen. La tuberosidad mayor se debe ver de perfil, mientras que la tuberosidad menor va a estar superpuesta sobre la cabeza humeral. El espacio subacromial debe estar abierto, al igual que la cavidad glenoidea, que va a estar de perfil sin superposición de la cabeza humeral. Debemos visualizar los tejidos blandos y la trabeculación ósea. Radiografía de hombro AP en rotación interna. El posicionamiento será con el paciente de pie en estativo o de cúbito supino en mesa. El plano sagital medio del paciente será rotado en 45 grados hacia el lado radiografial. El brazo ligeramente abducido, en esta oportunidad con una rotación interna. Esto lo podemos lograr si posicionamos los cóndilos humerales perpendiculares al estativo. El chasis será 18 por 24 longitudinal. El rayo central va a incidir en apófisis coracoides con 15 a 25 grados a caudal, la distancia de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición son los anteriores. En esta radiografía podemos observar las siguientes estructuras. Imagen lateral del húmero proximal, mitad lateral de la clavícula, porción superior de la escápula, relación de la cabeza humeral con cavidad glenoidea y la tuberosidad menor. Recordemos que estas diferencias de visualizaciones y si podemos ver la tuberosidad mayor o menor dependen de la posición en la que estamos ubicando la extremidad superior, ya sea rotación externa o interna. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la rotación interna? La articulación glenohumeral debe estar al centro de la imagen. La tuberosidad mayor superpuesta sobre la cabeza humeral, mientras que la tuberosidad menor se verá de perfil en la cara medial de la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. El espacio subacromial se debe demostrar abierto, al igual que la cavidad glenoidea, que va a estar de perfil y sin superposición de la cabeza humeral. Debemos visualizar tejidos blandos y trabeculación ósea. Como recordarán, en la parte de anatomía revisamos cuál era el magnitud de los rotadores y es precisamente con las imágenes en rotaciones externa e interna donde podemos evaluar, en el caso de encontrar calcificaciones, en qué posición se ubican. Radiografía de hombro outlet. ¿Cuál es el posicionamiento? Debemos ubicar al paciente de pie frente al estativo, en posición PA, o de cúbito supino en mesa. El hombro afectado va a estar al centro de la mesa o estativo según corresponda. Debemos rotar el plano sagital medio del paciente entre 45 y 60 grados en posición oblicua anterior, elevando el lado contrario. Va a quedar apoyando el hombro en el estativo. Vamos a palpar el borde medial de la escápula y verificar que ésta se encuentre perpendicular al detector. Y en cuanto al brazo, se debe flexionar en 90 grados y ubicar por delante del cuerpo del paciente. El chasis será de un 24 por 30 longitudinal. El rayo central irá entre 10 a 15 grados a caudal y va a incidir por posterior pasando por la articulación del hombro en estudio. La distancia de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición aproximados serán de 70 a
kilos con 73 mA/s en CR y en DR de 80 kilos con 12 mA/s. Las estructuras que podemos visualizar en esta radiografía son las siguientes: húmero proximal, escápula lateral, acromion y apófisis coracoides. Mientras que los criterios de evaluación que debemos cumplir son: la escápula debemos verla en posición lateral sin superposición costal. El húmero proximal y la articulación glenohumeral también deben estar demostrados. Además, veremos una imagen en I. Pueden ver que dibujé esta I con una línea celeste sobre la radiografía.
En ella los brazos superiores corresponden a la apófisis coracoides y al acromion, mientras que la parte inferior de la I es la escápula en lateral. Esta imagen debemos lograr si hemos posicionado al paciente de manera correcta. Además, el espacio subacromial se debe encontrar abierto y la cabeza del húmero debe estar superpuesta y centrada en la cavidad glenoidea inmediatamente por debajo de la región de salida del supraespinoso. O sea, se va a asomar la cabeza humeral como un sol naciente. En cuanto a la proyección de hombro-outlet, habitualmente nos vamos a topar con este tipo de errores. En la imagen de la izquierda podemos ver que la cabeza humeral está muy arriba, o sea, no vemos el espacio subacromial abierto. Esto se debe a que se dio mucho ángulo del tubo, mientras que en la imagen de la derecha la cabeza humeral está muy abajo. Esto significa que debemos corregir el ángulo del tubo y darle mayor angulación acaudal.
Otro de los errores que comúnmente vamos a encontrar es el que se relaciona con la rotación del plano medio sagital del paciente, ya sea que esta es excesiva o es deficiente. Recordemos que para lograr una imagen lateral de la escápula, que es lo que queremos ver en la proyección de Aulet para poder visualizar esta imagen en I, es importante que el borde medial de la escápula se encuentre perpendicular al estativo. De esta forma, la imagen será lateral y no tendrá doble borde. Esto no se cumple en las imágenes de esta diapositiva. En la imagen de la izquierda podemos ver una escápula que está muy frontal, está en PA. Esto significa que esta imagen tiene una rotación deficiente del plano medio sagital. Debemos aumentarla alejando aún más el hombro contrario del estativo. De esta manera vamos a lograr que la imagen quede en posición lateral escapular. Por el contrario, en la imagen de la derecha vemos que comenzó a meterse hacia la parrilla costal el húmero y la escápula. Esto significa que en esta imagen tenemos un exceso de rotación. La imagen está muy lateralizada. Por lo tanto, para corregir esta proyección, lo que debemos hacer es disminuir la rotación del plano medio sagital del paciente, acercando el hombro contrario hacia el estativo. Y así vamos a poder radiografía de hombro axial superinferior o axilar con palma arriba. El posicionamiento es el siguiente. Debemos ubicar al paciente sentado en una silla o una banca junto al extremo de la mesa. Ajustar la altura de esta para que el paciente logre extender el hombro sobre el detector. El brazo afectado será abducido en 90 grados y la palma de la mano se va a dirigir hacia arriba. Inclinaremos al paciente lateralmente sobre la mesa y de esta manera tendremos el hombro justo al centro del detector. Es importante evitar la inclinación anterior o posterior del cuerpo del paciente, así como evitar la superposición de la cabeza. Si esto ocurre, debemos pedirle que gire la cabeza hacia el otro lado. El chasis a utilizar será un 18 por 24 centímetros longitudinal sin buki. El rayo central será dirigido con 15 a 10 grados hacia la mano del paciente. Pero en caso de que éste tenga dificultad para extender el brazo, podríamos utilizar unos 15 grados. El rayo central debe incidir justo en la cabeza humeral. La distancia será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición para CR de 55 kilos con 22 MAS y para DR de 72 kilos con 5 MAS. Las estructuras que podemos observar en esta imagen son la tuberosidad mayor, el acromion y la relación articular entre el extremo proximal del húmero y la cavidad glenoidea. Los criterios de evaluación que debemos cumplir son los siguientes. La tuberosidad mayor debe verse sobreproyectada en el acromion hacia dorsal. La articulación acromioclavicular se proyecta sobre la cabeza humeral. La apófisis coracoide debe estar sin sobreproyección y visualizarse por encima de la cabeza humeral. El borde inferior de la cavidad glenoidea sin superposiciones. Una buena representación de las superficies articulares y del
Proyección axial superinferior o axilar con palma abajo. Ubicaremos al paciente sentado en una silla junto al extremo de la mesa y vamos a ajustar la altura de esta para que el paciente logre extender el hombro sobre el detector, abduciendo el brazo en 90 grados, apoyando la palma de la mano en la mesa. Vamos a hacer que el paciente se incline lateralmente sobre la mesa para que de esta manera el hombro quede al centro del detector. Es importante evitar la inclinación anterior o posterior del cuerpo del paciente, así como evitar la superposición de la cabeza de este y pedirle que la rote. El detector utilizado será un 18x24 longitudinal sin Buki y el rayo central va a incidir en la cabeza humeral con 5 a 10 grados hacia la mano del paciente. En caso de presentar una gran dificultad para extender el brazo, podríamos utilizar 15 grados. La distancia será de 100 a 115 centímetros y los factores de posición son los mismos descritos en la proyección anterior. Dentro de las estructuras visibles en esta radiografía están la tuberosidad menor y la relación articular entre el extremo proximal del húmero y la cavidad glenoidea. Los criterios de evaluación serán los siguientes. Debemos visualizar la tuberosidad menor. La articulación acromioclavicular se sobreproyectará sobre la cabeza humeral. La apófisis coracoide debe estar sin sobreproyección y verse por encima de la cabeza humeral. El borde inferior de la cavidad glenoidea debe estar sin superposiciones. Además, debemos ver una buena representación de las superficies en las radiografías axiales con palma arriba y palma abajo podemos ver las siguientes estructuras: escápula, apófisis coracoide, cavidad glenoidea, clavícula, acromio y húmero. En la radiografía de palma abajo vamos a ver la tuberosidad menor de perfil, mientras que en la palma arriba veremos la tuberosidad mayor de perfil. Según la institución, se puede tomar palma arriba o palma abajo e incluso ambas. Esto también va a depender en base a lo que haya solicitado el médico tratante en la orden médica. En cuanto a las indicaciones, estas radiografías son muy útiles para evaluar la posición de la cabeza humeral con respecto a la glena en el caso de luxaciones. Proyección lateral transtorácica.
El posicionamiento que utilizaremos será el siguiente. Ubicaremos al paciente de pie junto al estativo o en decúbito supino en mesa. En posición lateral, ubicaremos el lado a radiografiar apoyado en el estativo. Vamos a elevar el brazo contrario, flexionando el codo, y dejaremos descansar el antebrazo en su cabeza. Le vamos a pedir al paciente al momento de tomar la imagen que mantenga una apnea en inspiración máxima. Esto es lo que más utilizaremos con mayor frecuencia. Pero de todas maneras les menciono que existe una alternativa que se puede utilizar en pacientes cooperadores, que es pedirle que bote lentamente, muy suavemente el aire para producir un borramiento costal. Como les digo, no es muy utilizado porque aumenta la probabilidad de tener porosidad cinética y tener que repetir la imagen. ¿Ya? Pero de todas formas ustedes pueden ver cuál es el método que les funcione mejor para obtener una mayor nitidez y un mejor contraste en la imagen. El chasis que vamos a utilizar es un 24 por 30 centímetros longitudinal y lo ubicaremos 6 centímetros por sobre el hombro. El rayo central va a incidir en 0 grados a través del tórax dirigido hacia el cuello quirúrgico. Longitudinalmente va a pasar por la línea axilar y transversalmente va a pasar a la altura del pezón contralateral. La distancia empleada será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición en el caso del CR van a ser aproximadamente de 70 kilos con 100 miliamperes por segundo. Dentro de las estructuras que podemos visualizar en esta proyección se encuentran
la mitad proximal del húmero en una posición lateral, a la articulación glenohumeral, clavícula, borde lateral de la escápula y la tuberosidad mayor. Los criterios radiográficos que debemos cumplir son los siguientes. Vamos a visualizar una imagen lateral de la articulación glenohumeral a través del tórax. No debe existir superposición del hombro contrario, de las vértebras ni del esternón. Debemos visualizar la relación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. La escápula se va a encontrar superpuesta a la columna. No debe existir movimiento en la imagen. Los contornos óseos deberían verse nítidos si cumplimos con esto. Por otro lado, si utilizamos la segunda técnica de respiración que les mencioné, vamos a ver un borramiento de las costillas. En estas radiografías podemos ver las distintas estructuras rotuladas para que puedan hacer una correlación anatómica. Y en la imagen superior se pueden ver las costillas. Eso significa que esta imagen está tomada en una apnea inspiratoria. ¿Ya? Esto es para lograr un mejor contraste a través del tórax. En la imagen inferior se produjo un borramiento de las costillas. Esto significa que se tomó con la segunda técnica de respiración, que es botar lentamente el aire después de la inspiración máxima. Como les comentaba, esto no es muy fácil de lograr, porque por un lado debemos mantener los bordes nítidos de la estructura, o sea que el hombro se vea sin movimiento, y al mismo tiempo producir el borramiento de las costillas. Es por esto que, como les comentaba, esto es menos utilizado porque es difícil que un paciente logre hacer esto, en especial si está con mucho dolor. Esta imagen constituye una alternativa a la proyección axial cuando el paciente no logra producir el brazo.
Proyección axial inferosuperior o de West Point. El posicionamiento será el que les describiré a continuación. Vamos a ubicar al paciente de cúbito prono con una almohada de aproximadamente 8 centímetros bajo el hombro para elevarlo. Vamos a pedirle que haga una abducción del brazo en 90 grados y que apoye el antebrazo en el borde de la mesa con la palma hacia abajo, tal como se ve en las imágenes. La cabeza se va a inclinar hacia el hombro contralateral. El chasis que utilizaremos será 18 x 24 longitudinal sin buki. El rayo central tendrá una angulación de 25 grados acraneal respecto a la horizontal y de 25 grados hacia medial. Va a incidir en 12 a 14 centímetros debajo y 3 a 4 centímetros por dentro del borde del acromio, saliendo por la cavidad glenoidea. La distancia utilizada será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición serán de aproximadamente 55 kV con 22 mA/s y de 72 kV con 5 ms en el caso de DR. Les muestro esta imagen para complementar la anterior por si no quedó muy claro cómo dar la angulación en ambos ejes. Respecto de la horizontal vemos la imagen de la derecha. Acá tenemos 25 grados desde la horizontal hacia craneal y en la imagen de la izquierda vemos que se debe angular con 25 grados también hacia medial. En esta radiografía visualizaremos el borde anteroinferior de la glena. Esta es una visión inferosuperior de la articulación. Los criterios de evaluación que debemos cumplir son los siguientes. Vamos a ver desproyectada la cabeza humeral de la apófisis coracoide y debemos distinguir claramente la articulación glenohumeral. El acromion por su lado debe estar superpuesto sobre la porción posterior de la cabeza humeral. En esta radiografía vemos rotuladas las estructuras que le acabo de mencionar. Esta imagen es solicitada habitualmente para evaluar la lesión de Van Cart, porque nos permite visualizar con claridad el borde anteroinferior de la glena, ya que en este sitio es donde se produce esta lesión. De Stryker. Utilizaremos el siguiente posicionamiento. Vamos a ubicar al paciente de pie junto al estativo o de cúbito supino en mesa, posicionando el hombro al centro del estativo o mesa. Vamos a pedirle que eleve el brazo en estudio y lo ubique con la palma de la mano en la parte posterior de la cabeza. Es importante que el cuerpo humeral permanezca vertical y paralelo al plano sagital medio del paciente. El chasis será de 18 x 24 centímetros longitudinal. El rayo central será angulado con 15 grados acraneal y va a incidir en el hueco axilar.
La distancia empleada será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición en el caso del CR son de 66 kg con 60 ms. En esta radiografía podemos visualizar la porción posterolateral y posterosuperior de la cabeza humeral. Los criterios de evaluación que debemos cumplir son los siguientes. Visualizar la zona posterolateral de la cabeza humeral de perfil. Esto es de mucha importancia, ya que esta radiografía se va a solicitar habitualmente para evaluar el defecto de Hill-Sachs que se produce en esta zona precisamente, producto de luxaciones anteriores. También debemos ver la apófisis coracoide y la clavícula superpuesta. Debemos visualizar el eje largo del húmero alineado con el eje longitudinal del paciente y visualizar la trabeculación ósea de la cabeza humeral.
Proyección tangencial para corredera bicipital. El posicionamiento y el rayo central van a variar dependiendo si tomamos al paciente de cúbito supino en mesa o en bipedestación, que es conocido como el método de Fisk. En decúbito supino vamos a acostar al paciente con su brazo junto al cuerpo y la mano en supinación. La cabeza se debe rotar hacia el lado contrario para evitar superposición a la estructura. Tenemos que palpar la superficie anterior del húmero y ubicar la corredera bicipital. El rayo central va a incidir con 10 a 15 grados en sentido posterior, descendiente desde la horizontal al eje longitudinal del húmero justo en la corredera bicipital y desde ahí al centro del chasis. Por otro lado, si lo tomamos en bipedestación, vamos a colocar al paciente afirmando el detector en su antebrazo y apoyándose en la mesa. Y él se debe inclinar para lograr posicionar el húmero con una angulación de 10 a 15 grados respecto de su eje vertical. Y de esta manera el rayo central va a ir dirigido en 0 grados, perpendicular justo hasta el centro del chasis. El chasis utilizado será de 18 por 24 centímetros longitudinal y no utilizaremos la buki. La distancia será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición para un CDR pueden ser de 55 kV con 15 mA/s.
Dentro de las estructuras que podemos visualizar en esta radiografía se encuentran las que se indican en la imagen. Podemos mencionar a los tubérculos humerales, tuberosidad mayor y menor, y el surco intertubercular, o también conocido como corredera bicipital, que es lo que queremos evaluar específicamente en esta proyección. También podemos visualizar la apófisis coracoides. Los criterios de evaluación que debemos cumplir son: visualizar el margen anterior de la cabeza humeral de perfil, los tubérculos humerales y el surco o corredera bicipital también deben estar de perfil. No debemos tener superposición del acronio y se debe visualizar el surco completo a través del tejido blando sin una densidad excesiva. Radiografía de hombro Belpo. Esta proyección radiológica corresponde a una imagen axial modificada que se utiliza principalmente en casos de inmovilización de hombro. Para el posicionamiento vamos a ubicar al paciente de pie o sentado de espaldas a la mesa. El chasis va a estar puesto sobre la mesa, sin buki, detrás del paciente y justo bajo el hombro a estudiar. El paciente se va a inclinar hacia posterior en aproximadamente 30 grados hacia la mesa, permitiendo así tener una visión axial del hombro. Alternativamente, podemos ubicarlo en bipedestación, en estativa en posición AP, y luego debe inclinarse hacia adelante como haciendo una reverencia. El chasis será un 18 por 24 centímetros transversal sin buki, y alternativamente con buki si se toma en estativo. El rayo central en ambos casos será de 0 grados centrado en el hombro y luego al centro del chasis. La distancia de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición van a depender del centro en el que se encuentren, pero aproximadamente de 70 kilos con 30 ms. Esta corresponde a una radiografía de hombro Belpo y los criterios de evaluación que deben cumplir son los siguientes. Se debe visualizar claramente la relación entre la glena y la cabeza humeral. La diáfisis humeral se verá corta y la imagen magnificada. Sin embargo, debe verse similar a una proyección axial de hombro. En cuanto a las indicaciones tenemos: esta proyección se utiliza principalmente en casos de pacientes que están utilizando cabestrillo, posreducción o posquirúrgico, ya que ellos no pueden realizar una abducción del brazo como es lo necesario para tomar una imagen de radiografía axial. Es muy útil esta imagen en caso de luxaciones posteriores de hombro. Continuaremos revisando las proyecciones radiológicas de cintura escapular. Proyección de clavícula AP y PA. El posicionamiento será el siguiente. El paciente puede estar en bipedestación o en decúbito en mesa. Dependiendo si estamos tomando en AP, va a quedar apoyando la espalda en el estativo y en mesa en decúbito supino. Y si las tomamos en PA, va a estar apoyando el pecho, ¿cierto?, en una posición PA en estativo, y en mesa lo tendremos que ubicar en decúbito prono. Vamos a alinear el plano sagital de la estructura con el centro del estativo o de la mesa respectivamente. El brazo afectado debe estar en una posición anatómica. El chasis que vamos a emplear es un 24 por 30 en transversal.
el rayo central va a incidir en 0 grados, o sea, perpendicular, al punto medio entre la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. La distancia empleada será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición que utilizamos en el hospital son de 57 kV con 28 ms para CR y de 70 kV con 12,5 ms para DR. Las estructuras que vamos a poder visualizar en la radiografía de clavícula son las siguientes. La clavícula, la articulación acromioclavicular, la articulación esternoclavicular a través del tórax, el ángulo superior de la escápula, la espina de la escápula y el acromio. Los criterios de evaluación que debemos cumplir son: en primer lugar, la clavícula debe ser demostrada completamente y debe estar al centro de la imagen. La densidad debe ser uniforme. Esto significa que no debe ser excesiva para mostrar de buena manera el tercio distal, pero a la vez debe ser lo suficiente para poder visualizar el tercio medial a través del tórax. La mitad lateral de la clavícula debe estar por encima de la escápula, con la mitad medial superpuesta al tórax. Radiografía de clavícula axial. El posicionamiento que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a colocar al paciente en bipedestación, o sea, de pie, en el estativo. Y vamos a alinear el plano sagital de la estructura con el centro del estativo y ubicaremos al paciente en posición lordótica. Es decir, le vamos a solicitar que dé un paso al frente y que mantenga los hombros apoyados en el estativo. El chasis será de 24 por 30 en sentido transversal y el rayo central tendrá una angulación de 15 a 30 grados acraneal, incidiendo en el punto medio entre la articulación esternoclavicular y la acromioclavicular. La distancia será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición los mismos que vimos en la proyección anterior. En esta radiografía podemos visualizar la clavícula en toda su extensión, la articulación acromioclavicular, la articulación esternoclavicular, el ángulo superior de la escápula, la espina de la escápula y el acromio. Los criterios de evaluación que debemos cumplir son los siguientes. Demostrar la clavícula completa y al centro de la imagen. La densidad debe ser uniforme. No debe ser excesiva para mostrar el tercio distal, pero debe ser lo suficiente para mostrar el tercio medial a través del tórax. La mitad lateral de la clavícula debe estar por encima de la escápula, con la mitad medial superpuesta al tórax. Radiografía de articulación acromioclavicular. Proyecciones localizada P y proyección de zanca. El posicionamiento para esta radiografía será el siguiente. Ubicaremos al paciente de pie en el estativo o de cúbito supino en mesa. El hombro lo vamos a colocar en el centro del estativo o mesa según corresponde
y lo importante es que ambos hombros estén en el mismo plano transversal, o sea que el paciente no esté inclinado. Vamos a emplear un chasis 18 por 24 en sentido transversal y el rayo central va a incidir directamente en la articulación acromioclavicular. Vamos a utilizar dos angulaciones. En el caso de la localizada P, este será en 0 grados, o sea, perpendicular a la articulación, y cuando estemos tomando la proyección de Zanca vamos a utilizar una angulación craneal de 15 a 20 grados. La distancia será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición 57 kV y 28 ms para CR y 70 kV y 12.5 ms para DR. Ya vamos a ver la articulación acromioclavicular que nos haya solicitado el tratante en forma localizada, ya sea derecha o de izquierda. En cuanto a los criterios de evaluación, lo que debemos cumplir es que se visualice la articulación acromioclavicular despejada, que la articulación esté en el centro de la imagen y muy importante es que la densidad sea adecuada. Tenemos que ver tejido blando para poder ver la articulación completamente. Proyección de articulaciones acromioclaviculares. Esta vez veremos la comparativa AP o método bilateral de Pearson AP. El posicionamiento es paciente de pie en estativo o de cúbito supino en mesa. Ubicaremos ambos hombros en el mismo plano transversal, es decir, no debe estar inclinado el paciente. Los hombros deben permanecer relajados con los brazos colgando junto al cuerpo. En esta oportunidad, el chasis que utilizaremos será el de 35 por 43 centímetros en sentido transversal. El rayo central va a incidir en la línea media del paciente a nivel de ambas articulaciones acromioclaviculares en 0 grados. La distancia que utilizaremos será de 180 centímetros y los factores de exposición de 66 kV con 32 ms en CR y de 70 kV con 14 ms en visualizaremos ambas articulaciones acromioclaviculares y ambas clavículas. Los criterios de evaluación son los siguientes. Visualizar articulaciones acromioclaviculares despejadas. Incluir ambas articulaciones en el mismo plano horizontal. No debe existir rotación y debemos ver una densidad adecuada que nos permita visualizar los tejidos blandos. El posicionamiento que vamos a utilizar es paciente de pie en estativo o de cúbito supino en mesa. Debemos alinear la escápula a estudiar en la línea media del estativo o la mesa, o sea, la ubicaremos al centro. Y vamos a pedirle al paciente que realice una abducción del brazo en 90 grados respecto al cuerpo con su mano supinada para así poder desplazar la escápula lateralmente. El chasis va a ser de 24 por 30 en longitudinal y el rayo central va a incidir en la zona media de la escápula, que es el equivalente a 5 centímetros por debajo de la apófisis coracoide. Esto será con 0 grados, perpendicular. La distancia será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición 66 kV con 50 ms para CR y 73 kV con 8 ms para DR. En esta radiografía vamos a visualizar la escápula, el acromio y la apófisis coracoides, entre otras estructuras. El criterio de evaluación que vamos a utilizar es el siguiente. Debemos visualizar la escápula completa y centrada en la imagen.
se debe incluir el acromion y el ángulo inferior de la escápula. La porción lateral de la escápula debe estar libre de superposición de las costillas. Y esta debe aparecer horizontal, no oblicua. Debemos visualizar el detalle escapular a través del pulmón y de las costillas. Radiografía de escápula lateral. El posicionamiento es el siguiente. Ubicaremos al paciente de pie en el estativo o de cúbito supino en mesa. Vamos a rotar el plano sagital medio del paciente en aproximadamente 45 grados, apoyando el lado afectado, hasta dejar el cuerpo de la escápula perpendicular al estativo o a la mesa. La posición del brazo va a variar dependiendo del área que vamos a estudiar. Cuando queramos visualizar el cuerpo escapular, debemos flexionar el codo y colocar la mano en la parte anterior o posterior del tórax a nivel que evite la superposición de la sombra del húmero sobre la escápula. Si queremos visualizar el acromion y la apófisis coracoide, vamos a extender el brazo hacia arriba y apoyar el antebrazo en la cabeza. Cuando queramos visualizar la articulación glenohumeral, esto es similar a una proyección de Aulet. Vamos a ubicar el brazo colgando al lado del cuerpo y ajustar para superponerlo con el ala de la escápula. El chasis que utilizaremos será de 24 por 30 centímetros en longitudinal. El rayo central va a incidir con 0 grados, o sea perpendicular, al borde medial de la escápula protruida. La distancia será de 100 a 115 centímetros y los factores de exposición 70 kb con 73 ms para CR y 78 kb con 15 ms para DR. En esta radiografía podemos visualizar la imagen lateral de la escápula y, dependiendo de la posición del brazo, va a determinar la zona de la escápula que se va a superponer al húmero. Los criterios de evaluación tenemos: debemos visualizar el borde medial y el lateral superpuestos. Debe haber ausencia de superposición del cuerpo escapular sobre las costillas y ausencia de superposición del húmero sobre el área de interés. Hay que incluir el acromion y el ángulo inferior de la escápula, y el espesor lateral de la escápula debe tener una densidad adecuada.
Son algunas de las patologías frecuentes para estudio radiológico de hombro y de cintura escapular. En el caso del hombro, comúnmente nos van a llegar pacientes con diagnóstico de tendinitis del manguito rotador, rotura del manguito, pellizcamiento del manguito. También tendremos un gran número de pacientes con traumatismos de hombro, fracturas, luxaciones anterior y posterior y fracturas secundarias a una luxación. Además, como vimos en la clase, encontraremos la lesión de Hill-Sachs y la de Bankart. También nos pueden llegar pacientes derivados con diagnóstico de capsulitis adhesiva o de patologías degenerativas. En las imágenes de la derecha, en la superior, podemos visualizar una fractura del cuello quirúrgico y en la inferior una calcificación.
En las radiografías que vemos en la zona superior podemos ver una luxación del hombro. La imagen a la izquierda es una proyección AP, donde vemos que se pierde la relación de la articulación de la cabeza humeral con la glena. Pero no podemos saber si esto está luxado hacia anterior o posterior. Esta es la importancia de complementar esta imagen con una proyección lateral o outlet, porque en esta imagen del lado derecho podemos ver que la cabeza humeral se desplazó hacia adelante, hacia las costillas, por lo tanto es una luxación anterior. Si fuese una luxación posterior, la veríamos hacia afuera, por detrás del cuerpo de la escápula. En las imágenes inferiores podemos ver con una flecha en celeste una lesión de Bankart y con una flecha naranja en el lado derecho una lesión de Hill-Sachs. Ambas proyecciones AP de hombro.
Estas son algunas de las patologías frecuentes para estudio de radiografías de cintura escapular. En clavícula vamos a tener diagnósticos de fracturas, de luxaciones, para estudio de articulación acromioclavicular, disyunción, luxación y escápula, fracturas principalmente, entre otros. En las imágenes superior podemos ver una fractura escapular. La imagen de la izquierda es una imagen de escápula AP, donde vemos que se desplaza un segmento, y en la imagen lateral de escápula podemos ver si esto está desplazado hacia anterior o posterior. Y en la imagen inferior vemos una fractura de clavícula. Para finalizar, revisaremos el protocolo de hombro que utilizamos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para los diagnósticos de hombro doloroso y lesiones del manguito rotador, como tendinitis, roturas o pellizcamiento, vamos a tomar 3 imágenes. Este es el estudio estándar que vamos a realizar. Hombro AP en rotación externa, en rotación interna y hombro outlet. Para el caso de traumatismo debemos tener la precaución de no rotar la extremidad afectada porque podríamos producir algún desplazamiento en caso de luxaciones o fracturas. Por lo tanto debemos procurar movilizar lo menos posible la extremidad. Así que aquí tomaremos una imagen de hombro AP neutro con doble ángulo y por supuesto tenemos que tomar el hombro outlet porque ya vimos en el ejemplo de las diapositivas anteriores que es muy importante para poder evaluar si existe algún desplazamiento anterior o posterior en caso de tener una patología traumática.